A todos. Tenemos la fortuna de tener a Venerable Nandicena. Les voy a leer un poquito quién es nuestro querido Venerable. Es el abad del monasterio Damavijara, que está en Jalapa, cerca de Jalapa, en Veracruz, el sur de México. En 1991 recibió su ordenación en el monasterio Taupulu Kava Aye en Boulder Creek, California, Estados Unidos de América, con el venerable Laintet Sayadaw como preceptor y el venerable U Sinalanda como instructor. Estudió con el venerable U Sinalanda lengua pali, abhidhamma, escrituras budistas y meditación. Es el traductor del libro Abhidhamata Sangaha de Anuruddha, el compendio de la Abhidhamma, obra publicada por el Colegio de México en 1999, y del Dhammapada, publicado en el 2008 por Dhammadoya Ediciones. El venerable Nandicena es el representante de México ante el Consejo Mundial de Budismo en Kobe, Japón. Y bueno, pues es todo un privilegio, como siempre, venerable, tenerlo en estas plataformas, sobre todo compartiendo estas historias de Terigata que, como decía, son súper interesantes. Y pues adelante, venerable, cuando usted esté listo, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Sandra. Eh, un cordial saludo a todos desde aquí del Damavijara en Jilotepec, Veracruz, México. Y en unos momentos vamos a comenzar este ciclo de dos charlas, conferencias sobre el Terigata. Entonces, este domingo a las 12 p.m. hora de México y el próximo domingo 7, creo que es, de septiembre, también a las 12 p.m. Entonces voy a proceder a compartir pantalla para... Tengo una presentación aquí. Ahora, el año pasado, si mal no recuerdo, nosotros tuvimos tres conferencias también, creo que en agosto, sobre el Terigata. Entonces, bueno, esto para las personas que ya han estado anteriormente es una continuación, pero habrá seguramente personas nuevas. Entonces voy a comenzar con una introducción del tema antes de ir directamente a las historias y a los versos de las teris. Entonces, el Terigata, que es una palabra pali, teri significa monja y gata significan versos, es un tratado canónico eh, que es parte del Khuddaka Nikaya, la colección diversa del Canon Pali, tratado que, de acuerdo con la tradición Theravada, fue registrado en el primer Gran Concilio, celebrado 3 meses después de la muerte del Buda, en el año 544 antes de la Era Común. O sea que el Buda vivió desde su iluminación a los 35 años hasta su muerte a los 80 años. El Buda impartió una gran cantidad de enseñanzas y antes de morir el Buda dijo que él no iba a nombrar un sucesor, sino que las enseñanzas serían el maestro después de su muerte. Entonces, en base a esto que el Buda dijo antes de morir, 3 meses después de su muerte, los principales monjes se reunieron y celebraron lo que actualmente se llama el primer Gran Concilio, donde se registraron por primera vez de manera oral las enseñanzas del Buda y también se clasificaron estas enseñanzas de acuerdo a diferentes criterios. Entonces, un criterio de clasificación es en nikayas, a colecciones, y en esta colección que se llama Khuddaka Nikaya se incluyeron una serie de tratados y uno de estos tratados que se incluyeron es el Terigata, que contiene los versos de las principales discípulas del Buda. Ahora, el Terigata son versos, eh, 524 en total, que están agrupados en 16 capítulos, atribuidos a las principales bhikkhunis, discípulas del Buda. Y ahora, para poder entender este tratado canónico, nosotros normalmente recurrimos a lo que se llama en Pali el Terigata Atakata, que se puede traducir como el comentario del Terigata. El Terigata Atakata
también llamado en Pali Paramatadipani, es atribuido a un gran comentarista llamado Dhammapala, que vivió aproximadamente entre el siglo sexto y el siglo séptimo de esta era. Entonces, el Therigatha Tathagata es el comentario, el cual además de contener la exégesis de las voces de los versos de las teris, de las monjas, también contiene las historias donde se relatan los acontecimientos relativos a los mismos y una interesante introducción donde se cuenta el origen de la orden de bhikkhunis o de monjas. Ahora, cuando nosotros decimos que el Therigatha Tathagata es el comentario de los versos de las Teri, no deberíamos interpretar de que esto se trata de que alguien como el venerable de Mapala escribió sus propias interpretaciones. En realidad, este comentario viene de la época del Buda, y eso se transmitió como el canon, como el Tipitaka, también de generación en generación. Entonces, el venerable Dhammapala simplemente es un editor de este material exegético que se fue transmitiendo de generación en generación desde la época del Buda. Porque a veces cuando decimos comentario puede parecer como algo de la opinión personal de alguien, pero en realidad esto se refiere a la postura o a la interpretación de la tradición Theravada, la tradición Pali, con relación a los versos de las Teris. Ahora, en este nuevo ciclo de conferencias de este año 2025, exploraremos el Therigatha, o sea, vamos a eh, explorar los versos de las Teris, este tratado canónico que contiene los versos pronunciados por las bhikkhunis, las principales discípulas contemporáneas del Buda histórico. O sea, de que los versos y todas las historias que nosotros tenemos aquí se tratan de monjas, de bhikkhunis, de teris, que vivieron junto con el Buda y recibieron muchas de ellas enseñanzas directas del Buda. Y también vamos a leer el comentario del Therigatha Tathagata, que como dijimos está atribuido al venerable Dhammapala, que vivió entre el siglo sexto y séptimo de esta era. Ahora, aquí nosotros tenemos un cuadro para explicar un poco la metodología que nosotros seguimos para poder estudiar el Therigatha. O sea, el Therigatha es canónico, entonces contiene estos versos de las Teris, y después nosotros tenemos el comentario, eh, que normalmente tenemos la historia de cada una de estas monjas o estas teris en particular. Y estas historias son bien interesantes, como vamos a ver, hoy día vamos a estudiar una de ellas. Y cuando las teris son muy, muy importantes, como la que vamos a estudiar hoy día, también el comentario intercala lo que se llama el Apadana, que también es un tratado canónico. El Apadana no es un tratado muy conocido, eh, pero el Apadana contiene el relato en primera persona por parte de la misma monja de los acontecimientos desde el momento en que esta monja inicia, digamos, su carrera monástica hasta alcanzar la iluminación. Entonces, cuando se trata de teris o monjas importantes, entonces nosotros tenemos esta intercalación, intercalado, después de la historia, tenemos los versos de la Padana. Desafortunadamente, los versos de la Padana, como para las teris que vamos a estudiar hoy y en la siguiente conferencia, es muy largo, son muchos versos, y nosotros no vamos a poder entrar a estudiar eso, pero si están interesados, yo les puedo compartir a todos ustedes eh, un enlace, los enlaces para poder que ustedes lean directamente la traducción al español de la Padana de estas teris que nosotros vamos a estudiar. Y después de ello, entonces el comentario, el Therigatha Tathagata, explica el significado de cada una de las voces Pali de los versos. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender en profundidad qué es lo que cada una de estas monjas quiso decir cuando pronunció estos versos, y además vamos a poder entender
acerca de su historia en particular. Es muy interesante esto. Y ahora, traducir no es un tema fácil. Ah, y eso es algo que siempre lo repito y lo digo. Y traducir del Pali al español o a cualquier lengua no es una tarea fácil, es algo muy difícil. Y yo siempre les digo a las personas de que en realidad estas escrituras no fueron eh, para ser traducidas. Estas enseñanzas que se registraron en la lengua que el Buda utilizó de acuerdo con la tradición Theravada, que es el Pali, fueron registradas para que uno las estudiara en su propia lengua, en la lengua que el Buda utilizó, que es el Pali. Entonces, pero de cualquier manera, un traductor siempre realiza un intento de transmitir eso en otra lengua diferente. Y bueno, entonces nosotros eso es lo que hacemos cuando intentamos traducir esto al español. Pero nosotros afortunadamente tenemos el comentario del Therigatha Takata. eh, Tenemos tanto la historia como el comentario de los versos. Entonces, cuando nosotros recurrimos al comentario, no solo es posible arribar a un entendimiento preciso del significado de las palabras pronunciadas por las teris, por las monjas, sino también de las circunstancias particulares en que estas palabras fueron pronunciadas hace aproximadamente 2600 años. O sea, de que nosotros, cuando seguimos esta metodología, nosotros podemos arribar a un conocimiento bastante preciso de lo que cada una de estas monjas importantes, distinguidas discípulas del Buda, quiso decir, y también entender la historia en particular. Entonces, esa es la introducción para aquellos que no estuvieron en el ciclo del año 2024. Y ahora vamos a comenzar con los versos y la historia de la Teri Patachara, que es una de las principales discípulas del Buda. En esta primera conferencia, en esta primera charla, vamos a estudiar los versos 112 y 112 hasta el 116, que corresponden a la Teri Patachara. Estos versos corresponden al capítulo de 5 versos, Panchakanipata. Ahora, ¿cómo está organizado el Therigatha? Está organizado en capítulos de acuerdo a la cantidad de versos que las teris pronunciaron. Entonces, el capítulo número 1 contiene eh, un verso. O sea, hubo discípulos del Buda que solamente pronunciaron un verso. Entonces, en el capítulo 1 tenemos una cantidad, digamos, de versos únicos. El capítulo 2 son eh, 2 versos. Entonces, los versos de esta Teri Patachara están en el capítulo 5 porque esta Teri pronunció 5 versos en Pali, ¿no? Ahora, la historia de esta Teri es muy interesante por diversas razones. Uno podría decir de que si uno quiere hacer un paralelismo, es como una historia, una tragedia griega esto, ¿no? Porque, digamos, el impresionante sufrimiento que nosotros vamos a ver que esta mujer experimentó. Ah, pero en ese sentido se puede quizás equiparar toda la adversidad que, que experimentó. En ese sentido quizás se puede comparar con esas tragedias griegas. Pero afortunadamente interviene el Buda aquí, ¿no? Entonces hay un desenlace realmente bien interesante al final, porque el mismo Buda participa, interviene, y como vamos a ver, el resultado es algo eh, de una iluminación espiritual. Entonces vamos, sin más, a ver los versos de este tratado, Therigatha. Entonces, como esto es canónico, entonces estoy compartiendo los versos en la columna izquierda y la traducción al español en la columna derecha. Ahora, al final de esta charla, de esta conferencia, voy a volver a mostrar los versos para que ustedes vean qué diferencia de entendimiento ustedes van a tener, ¿no? Cuando nosotros estudiemos la historia, como la cuenta el comentario, y cuando nosotros estudiemos la exégesis de los versos. O sea, yo les voy a ir contando un poco y vamos a ir a leer los versos primero, pero al final los voy a leer de nuevo y ustedes van a tener una perspectiva diferente que la que van a tener ahora.
Ahora, el primer verso, que es el verso 112 en Pali, dice: Nangalejika samketam villani pavapam chama puttararani posenta danan vidanti manawa. Ahora, este verso se refiere a la monja esta, ya está ordenada, y ella está viendo a gente que está trabajando el campo, ¿no? Entonces, por eso en español la traducción de esto es: están labrando el campo con arados, están plantando semillas en la tierra. Los jóvenes obtienen ganancia y dan sustento a hijos y esposa. O sea, de que ella desde su aislamiento de su monasterio, seguramente ella está viendo gente que está, digamos, trabajando duro, digamos, para labrar, para arar el campo con arados y también plantar semillas, y ver también, y ve cómo esta gente, digamos, como resultado de su propio esfuerzo y diligencia, entonces obtienen ganancia y también eso les permite dar sustento a sus familias, ¿no? Entonces esa es un poco la reflexión que ella hace en este verso 112. Y el verso 113, ella hace una comparación: Kim aham sila sampana satusasana karika nivanam na adigachami akusita anudata. Entonces, ¿por qué yo, practicante virtuosa de la enseñanza del maestro, diligente, tranquila, no logro el nirvana? O sea, es bien interesante esta comparación que ella hace. Ella ve que la gente está trabajando el campo, plantando, arando y obteniendo ganancia, pero ella todavía no ha alcanzado el fruto final de la práctica de la enseñanza del Buda. Entonces ella dice: pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que yo, que soy una persona que tiene sila, que tiene virtud, que sigo, digamos, la enseñanza del Buda, que tengo esfuerzo, tengo concentración, cómo es que yo no alcanzo el nirvana final? Entonces, esa es la reflexión que ella hace. Pero en el verso 114 ella nos cuenta ahora, ¿no? Pado pakalayituana udakeso karomi aham, pado padodakam chadiswana talato ninam agatam. Habiendo lavado los pies y viendo el agua para los pies venir inclinada desde arriba, de las aguas tomé el signo. Entonces ella ahora está hablando qué fue lo que hizo que ella pudiera tener esta introspección y alcanzar el estado final de liberación. Tato chetam samadesim asam badram wa ajaniyam tato dipang hetuana viharam pavisim aham seyam olokayituana manchakamhi upavisim. Entonces concentré la mente como a un buen caballo pura sangre. Después, habiendo tomado la lámpara, entré a la celda. Tras ver la cama, me senté en ella. Y el verso 116, Tato suching getuana watim okasayamyaham padi pasewa nivanam wimoku ahu chetaso. Luego, habiendo tomado la rueda de ajuste de la lámpara, ¿no? Giré la mecha, como la extinción de la lámpara fue la emancipación de la mente. O sea que ella está describiendo aquí, digamos, cómo ella alcanzó su liberación. Entonces, esos son los versos canónicos, pero ahora nosotros vamos a pasar a la historia de ella. Ahora, con relación a las historias, normalmente las historias de cada una de estas tesis comienzan en una vida anterior. Entonces, en una vida anterior, cada una de estas monjas encuentra a un Buda anterior, ¿no? Y ese encuentro con el Buda es diferente para cada una de estas monjas. Entonces vamos a leer la historia del comentario. Entonces, los versos de la Teri Patachara comienzan así: están labrando el campo con arado. Entonces el comentario nos empieza a contar ahora la historia. Esta
Esta mujer también, en la época del bienaventurado Padumuttara, que fue un Buda anterior, nació en la ciudad de Hamsawati, en la casa de una buena familia. Cuando alcanzó la madurez, un día escuchó el Dhamma en la presencia del maestro. Vio al maestro colocar una bhikkhuni en la posición superior de esas bhikkhunis portadoras del Vinaya y realizó la aspiración de obtener esa posición. Ahora, los budas normalmente, eh, entre los discípulos, el Buda determina cuál es el discípulo más importante, por ejemplo, en la concentración, eh, en la sabiduría, y también, por ejemplo, en este caso, este Buda anterior designó o seleccionó una monja, una bhikkhuni, como la principal eh, portadora del Vinaya, que es la canasta de las reglas de disciplina. Entonces, cuando ella vio que el Buda anterior estaba haciendo eso, realizó la aspiración de obtener esa posición. Entonces, eso normalmente esa historia para estas bhikkhunis importantes se repite, ¿no? Que una ve eso, entonces y uno aspira a esa posición. Y no solamente se requiere aspirar, sino también se requiere realizar acciones meritorias, ¿no? Entonces, después de realizar mérito durante toda la vida, ella transmigró solamente entre devas y humanos, y en la época del Buda Kassapa, otro Buda, renació en la casa del rey de Kasi, Kiki, como una de 7 hermanas. Practicó la vida pura durante 20.000 años y construyó un monasterio para el Sangha de bhikkhus. Después de la muerte, renació en el mundo de los devas y disfrutó la dicha celestial durante un periodo entre Budas. O sea que de acuerdo con la cosmología budista, hay periodos donde no aparecen Budas, ¿no? Se llaman eones vacíos, ¿no? Y los eones donde aparecen Budas pueden aparecer un Buda, 2 Budas, 3 Budas, 4 Budas, hasta 5 Budas. Este eón que nosotros estamos viviendo en la actualidad, de acuerdo con la cosmología budista, es lo que se llama un eón auspicioso, donde va a haber 5 Budas. El Buda Gautama, que vivió hace aproximadamente 2600 años, es el cuarto Buda. Entonces, después de la muerte renació en el mundo de los devas y disfrutó la dicha celestial durante un periodo entre Budas. En la época de este Buda, o sea, se refiere al Buda Gautama, nació en Savatthi, en la casa de un millonario. Entonces ahora empieza la historia de la última vida de ella. Cuando alcanzó la madurez, tuvo una relación íntima con un trabajador en su propia casa. Sus padres determinaron el día que la darían a un joven de igual nacimiento, como era la costumbre, y quizás como es todavía la costumbre, ¿no? En India y en otros lugares, o sea, los padres determinan, digamos, con quién esa mujer se va a casar, ¿no? Y normalmente eligen una familia de similar, digamos, estatus o posición social para entregársela, digamos, al esposo, ¿no? Pero ella había tenido esta relación íntima con un trabajador en su propia casa. Y cuando sus padres determinaron el día que la darían a un joven de igual nacimiento, entonces cuando ella supo esto, tomó en sus manos lo indispensable, partió por la puerta principal junto con el hombre que tuvo una relación íntima y viviendo en cierto poblado quedó encinta. Entonces ella se fue, abandonó, era una familia millonaria, entonces ella se fue con esta persona con quien estaba enamorada. Entonces, y cuando estaba por dar a luz, ella le dijo al esposo, ¿qué sentido tiene vivir sin apoyo? O sea, se ve que llevaban una existencia muy, muy básica, eran pobres. Entonces le dijo a su marido, marido, vayamos a la casa de mi familia. Cuando él se tardó diciendo, vamos hoy, vamos mañana, o sea, el marido no quería ir porque temía también lo que le podía pasar a él. Entonces, entonces el marido le empezó a decir, como dicen aquí ahorita en México, vamos hoy, vamos mañana. Entonces ella pensó, este necio no me llevará. Entonces cuando él salió de la casa, ella acomodó lo que tenía que acomodarse, cuando él salió de la casa, es decir, cuando él se fue a trabajar, ¿no?
Entonces ella acomodó lo que tenía que acomodarse, informó a los residentes de las casas vecinas, decirle a mi marido que me fui a la casa de mi familia. Y después emprendió camino pensando, iré sola a la casa de mi familia. Él regresó del trabajo, ¿no? Y no viéndola en la casa, preguntó a los vecinos y cuando escuchó, se fue a la casa de su familia, eh, pensando, por mi culpa esta hija de buena familia no tiene quien la proteja. La siguió y la alcanzó. Ella dio a luz en el camino. Después de dar a luz, la urgencia de ir a la casa de su familia se disipó. Entonces ella tomó a su marido y regresó al poblado. Una segunda vez ella se embarazó. Todo se debe exponer de la misma manera como la primera. Pero esta es la diferencia. Cuando los dolores del parto le sobrevinieron a ella en el camino, o sea, de que ocurrió lo mismo. Ella quería ir nuevamente con su familia para recibir más apoyo, entonces, y el esposo no quería, entonces ella se fue sola, ¿no? Ah, entonces, y el marido, cuando se enteró que se había ido, la siguió. Eso es un poco lo mismo que en el caso anterior. Entonces, cuando los dolores del parto le sobrevinieron a ella en el camino, se desató una gran tormenta inoportuna. En todas partes había destellos de rayos como fuego, como si las nubes de la tormenta se partieran con los truenos y torrentes de agua caían continuamente desde el cielo. Cuando vio esto, ella dijo, marido, encuentra un lugar para protegerme del agua. Buscando aquí y allí, él vio un matorral cubierto de arbustos. Fue allí con el hacha en la mano. Deseoso de cortar palos en ese matorral, cortó la rama de un árbol que había crecido en la cima de un hormiguero cubierto de pasto. En ese mismo instante salió de ese hormiguero una serpiente muy venenosa y lo mordió. Él cayó allí mismo y murió. Esperando la llegada de su esposo, ella experimentó un gran sufrimiento. Con sus dos hijos no podía, como sus dos hijos no podían soportar el viento y la lluvia y lloraban, poniéndolos juntos a su pecho, se acomodó en el suelo con dos manos y dos rodillas y así pasó la noche. Cuando aclaró, colocó a un hijo que era del color de un pedazo de carne en una almohadilla de tela, cobijó al otro con sus manos en su pecho y le dijo, ven querido, tu papá se fue por aquí. Y fueron por el camino que su marido había ido. Cuando lo vieron muerto sentado cerca del hormiguero, llorando, lamentándose, ella dijo, es por culpa mía que mi marido está muerto. Como había llovido toda la noche, cuando llegó al río, el agua fluía en el camino, el agua que fluía en el camino llegaba a la rodilla o al pecho. Entonces ella decidió continuar para ir a ver a sus padres. Pero tenía que cruzar un río. Entonces, incapaz de cruzar el agua junto con los dos hijos, debido a su mermada inteligencia y a su debilidad física, dejó al hijo mayor en la orilla cercana, tomó al otro, cruzó a la otra orilla, allí esparció el ramaje, lo acostó en una almohadilla de tela y pensó, iré donde esté el otro. Pero incapaz de abandonar al hijo débil, una y otra vez giraba mirando mientras cruzaba el río. Entonces, cuando ella había llegado al medio del río, cierto halcón vio al niño, percibió que era un pedazo de carne, descendió del espacio. Cuando ella lo vio, levantó las manos y gritó fuerte 3 veces, su. Pero debido a la distancia, el halcón no escuchó esto, atrapó al niño y despegó en el espacio. El niño que estaba en la orilla cercana, cuando vio ambas manos levantadas y que su madre estaba gritando fuerte, pensó, me está hablando a mí, y se metió en la corriente de agua. Así el hijo menor fue atrapado por un halcón, y el hijo mayor por el agua. Ella, llorando, lamentándose, decía, un hijo mío fue atrapado por un halcón y otro fue arrastrado por el agua. Mi marido está muerto en el camino.
Continuando su trayecto, vio un hombre que venía de Saguati. Saguati es la antigua capital del reino de Kosala, donde tenía la casa de sus padres. Y le preguntó, Señor, ¿dónde vives? El Señor le responde, soy residente de Saguati, señora. En Saguati, en tal calle, vive tal familia. ¿El Señor la conoce? Señora, la conozco, pero no me pregunte de esa, pregunte de otra. Entonces ella le dice, no es mi propósito preguntarle de otra, te pregunto solo de esta, Señor. Señora, el Señor le dice, Señora, ¿no te diste cuenta tú misma? ¿Hoy no viste tú que estuvo lloviendo toda la noche? Entonces ella le dice, he visto, Señor. A mí también me llovió toda la noche. Después te contaré este asunto. Primero cuéntame la noticia de esta casa de familia millonaria. Señora, anoche la casa se derrumbó sobre 3 personas, el millonario, la esposa y el hijo del millonario. Ellos están ahora siendo cremados en una sola pira funeraria. Ese humo es visible ahora, señora. En ese mismo instante, ella no se dio cuenta que la ropa que estaba usando se le estaba cayendo. Enloquecida por el pesar, deambulaba desnuda, gimiendo. Ambos hijos muertos, mi marido muerto en el camino. Mi madre, padre y hermano se están quemando en una pira funeraria. A partir de entonces, debido a que ella no usaba vestido, ni siquiera ropa interior, y por su comportamiento degradado, se la llamaba Patachara. Cuando la gente la veía, decían, vete loca. Algunos le arrojaban basura en la cabeza, otros le tiraban polvo, otros le arrojaban terrones de tierra. El maestro, el Buda, ¿no?, que estaba sentado en el monasterio del parque de Yeta en medio de una gran congregación exponiendo el Dhamma, la vio deambulando así y se dio cuenta que su sabiduría había madurado mientras ella se acercaba al monasterio, hasta que llegó. La congregación, cuando la vio, dijo, no permitid que esta loca venga aquí. El bienaventurado dijo, no detenedla. Y cuando estaba cerca, dijo, hermana, recupera la atención plena. En ese mismo instante, ella, por el poder del Buda, recuperó la atención plena, se percató que el atuendo que vestía se había caído, recobró la vergüenza y el recato y se sentó en cuclillas cerca del Buda. Cierto hombre le arrojó un manto, ella se lo colocó, se acercó al maestro, lo reverenció haciendo contacto en 5 puntos y le expresó su pesar. Normalmente cuando se hacen reverencias se dice de que uno tiene que tocar 5 puntos, la cabeza, los 2 brazos y las 2 piernas. Y entonces ella le expresó su pesar, venerable Señor, sed mi refugio, un halcón atrapó a un hijo mío, el otro fue arrastrado por el agua, mi marido está muerto en el camino, mi madre, padre y hermano murieron aplastados en la casa y fueron cremados en una sola pira funeraria. El maestro le dijo, Patachara, no te preocupes, tú has venido a la presencia de uno capaz de ser tu refugio. Así como tú ahora derramas lágrimas por la muerte de hijos, etcétera. Así son las lágrimas derramadas por la muerte de hijos, etcétera, en el ciclo de nacimientos, habría que corregir ahí, que carece de un comienzo discernible. Son más agua que los 4 océanos. Y para mostrar esto, pronunció este verso. El agua de los 4 océanos es poca comparada con esta. El agua de las lágrimas del hombre tocado por el sufrimiento, afligido, es mucha, considerable. Señora, ¿por qué razón eres tú negligente? O sea, de que estas son enseñanzas que el Buda repite una y otra vez, ¿no?
que uno ha derramado tantas lágrimas en este ciclo del samsara que no tiene un comienzo discernible, que en realidad las lágrimas que uno ha derramado por la pérdida y la separación de seres queridos, por ejemplo, es más que todo el agua de los cuatro océanos, o sea, semejante símil. Entonces, cuando el maestro estaba exponiendo así el discurso sobre el inconcebible comienzo del ciclo de la existencia, su pesar disminuyó. Entonces, comprendiendo que su pesar había menguado, dijo: Patachara, cuando uno está yendo al otro mundo, en verdad, los hijos, etcétera, no pueden ser una protección, un resguardo, un refugio. Aunque ellos existen, en verdad, no son una protección. Por lo tanto, el sabio, después de purificar su propia virtud, debería preparar el sendero que conduce al nirvana. Para mostrar esto, expuso el Dhamma por medio de estos versos. O sea, de que estos dos versos están en el Dhammapada eh, y tienen que ver con Patachara, y hay otro verso más también con relación al Patachara del Dhammapada, que lo vamos a leer en la siguiente lámina. Entonces, el verso número 288 y 289, estos versos dicen: no son los hijos para protección, ni padre tampoco, ni parientes. Para uno afectado por el terminador, es un término antaka en Pali, literalmente significa el terminador, se refiere a la muerte, ¿no? Para un afectado por la muerte, no hay entre familiares protección. Comprendiendo este hecho, el sabio, contenido por la virtud, debería despejar rápidamente el camino que conduce al nirvana. Entonces este es el verso que el Buda le expuso a Patachara. Al final de la exposición, Patachara se estableció en el fruto de la entrada en la corriente. O sea que después de que el Buda pronunció este verso, se dice que Patachara alcanzó el primer estado de iluminación, que se llama eh, Sotapatti Pala, el fruto de la entrada en la corriente. Y después de esto, le solicitó al Buda la ordenación, ¿no? Como bhikkhuni, como monja. Entonces el maestro, el Buda, la envió con las bhikkhunis e hizo que fuera ordenada. Entonces, posteriormente ella obtuvo la ordenación superior, y porque hay dos tipos de ordenación: la ordenación como novicia, samaneri, y después está la ordenación superior, upasampada, que es la ordenación como bhikkhuni. Posteriormente ella obtuvo la ordenación superior y realizó la tarea de introspección para lograr los senderos superiores, porque cuando uno ha alcanzado el primer estado de iluminación, tiene tres estados siguientes que tiene que alcanzar, que es un retorno, no retorno, y el estado de Arahant. Entonces, después de que ella se ordenó, entonces ella tiene que volver a practicar Vipassana para alcanzar los senderos superiores de iluminación. Y entonces aquí relata cómo fue su iluminación o cómo ella alcanzó el estado de Arahant, que tiene que ver con el verso que leímos anteriormente. Un día llevó agua en una vasija para lavarse los pies y esparció el agua, la cual se desplazó un poco y desapareció. Una segunda vez el agua esparcida fue más lejos. Una tercera vez el agua esparcida fue más lejos. Ahora, esto es bien interesante porque hay muchas historias de este tipo, que no solamente con relación a las monjas, sino también con relación a los monjes y laicos, que en eventos aparentemente simples de la vida cotidiana, ¿no? La persona o eh, el individuo ve algo que aparentemente es trivial, ¿no? Como por ejemplo cuando uno se lava las manos, ¿no? Que el agua, ¿no? Pero uno ve eso con introspección, porque uno tiene un gran desarrollo de la atención plena y la concentración, y uno toma eso como signo, como objeto, y eso le permite a uno, digamos, alcanzar la iluminación. O sea, hay muchas historias, por ejemplo, la historia del agua de Patachar es una de ellas muy famosa,
pero hay muchas historias similares a esta, que uno ve un evento aparentemente simple, que trivial, que puede parecer que no tiene nada, pero uno, como tiene, digamos, una madurez de las facultades mentales, entonces ese fenómeno que uno está observando adquiere una significación especial para que esta persona alcance, digamos, los estados de iluminación. Entonces ella observó el agua que estaba lavando los pies. Todavía en los monasterios, en los países budistas, eh, se utiliza este método, ¿no? Que uno utiliza una vasija antes de entrar a la celda o al monasterio para lavarse los pies. O sea, uno ha ido a buscar comida al poblado con el cuenco normalmente y tiene los pies embarrados, sucios, ¿no? Entonces uno tiene que lavarse. Entonces eso es un evento todavía es muy común, digamos, en los países budistas, donde los monjes van en búsqueda de comida, digamos, al poblado o cerca del monasterio. Y entonces ella tomó ese mismo objeto, delimitó las tres partes y pensó, como la primera agua esparcida por mí, estos seres mueren en la primera parte de la vida, como el agua esparcida la segunda vez, que fue más lejos, los seres también mueren en la segunda parte de la vida, y como el agua esparcida la tercera vez, que fue aún más lejos, los seres también mueren en la última parte de la vida. O sea que es una contemplación, ¿no? Una especie de comparación que hace, ¿no? Entonces, que hay seres que mueren en la primera parte de la vida, en la segunda y en la última parte, pero de cualquier manera todos los seres mueren. Entonces, el maestro, que estaba sentado en la recámara perfumada, o sea, que estaba en el monasterio, el Buda no estaba con ella, eh, se dice de que el Buda tiene esa habilidad de ver a través de su ojo divino cuando los seres están listos para recibir una enseñanza final. Entonces, en este caso, el Buda, que estaba sentado en su propia recámara en el monasterio, vio esto y emitió una luminosidad, y como si estuviera exponiendo cara a cara con ella, es decir, que el Buda no fue en persona, sino que envió, digamos, una imagen de sí mismo, ¿no? Y exponiendo cara a cara con ella, mostrándole este significado, dijo, Patachara, así es todo esto. Todos estos, ahí hay un error, todos estos seres están sujetos a la muerte. Por lo tanto, es mejor un día, un instante de vida de uno que ve el surgir y cesar de los cinco agregados que 100 años de vida de uno que no ve esto. Y pronunció este verso, que está en el Dhammapada, el verso 113, que es uno de mis versos favoritos, sobre todo cuando uno cumple años. Yo no podría vivir 100 años no viendo el surgir y cesar. Mejor es un día de vida de uno que ve el surgir y el cesar, ¿no? Entonces, el surgir y el cesar se refiere a la primera característica de los fenómenos condicionados, que es la característica de anicca o la impermanencia, ¿no? Esa es una característica universal de los fenómenos condicionados que los seres no ven porque no tienen suficiente madurez mental de las facultades. Pero eso es una realidad que todos los fenómenos condicionados eh, tienen, ¿no? Entonces, por eso el Buda dice de que uno podría vivir 100 años no viendo el surgir y el cesar. Mejor es un día de vida de uno que ve el surgir y el cesar. Es un hermoso verso y una enseñanza bien importante, porque, o sea, uno dice, uno siempre le desea larga vida también a la gente. Cuando uno hace los cánticos, le ofrecen a los monjes los requisitos, comida, y uno hace los cánticos, no abiguadana silisani changuda pachayino, chataro dama guaranti, ayu ugano sukambalam. Ese es un verso que los monjes normalmente recitan cuando le hacen ofrecimientos y uno le está diciendo, deseando ayú, larga vida, guaná, de belleza, salud, eh, sukam, felicidad, balam, fortaleza. Normalmente uno desea eso, eh, pero aún cuando uno desea eso, y eso es algo bueno y que todos queremos para los demás,
y para nosotros mismos, más importante que todo eso es realmente poder ver el surgir y el cesar de los fenómenos condicionados. Porque cuando uno ve el surgir y el cesar de los fenómenos condicionados, ¿qué pasa? Pasa lo que le pasó a Patachara. Al final del verso, Patachara alcanzó el estado de Arahant junto con los conocimientos analíticos. O sea, de que no solamente alcanzó la purificación absoluta de la mente, y el cuarto estado de iluminación, sino que alcanzó los cuatro conocimientos analíticos que se llaman Patisambhida en Pali. Entonces, cuando un monje o una monja tiene estos conocimientos analíticos, realmente eh, es una persona que tiene una capacidad de entendimiento impresionante, ¿no? O sea, no puedo entrar en eso. Pero después de alcanzar el estado de Arahant, reflexionando en su propia práctica en el tiempo que era un aprendiz, para mostrar el modo que logró la distinción superior, pronunció estos 5 versos. Entonces ahora nosotros podemos entender de una manera bien diferente los 5 versos. Y ustedes pueden comprar el Therigatha, hay traducciones incluso hasta el español, hay varias traducciones al inglés del Therigatha, y leer los versos de Patachara. Pero seguramente, o sea, uno no va a entender estos versos de la manera que nosotros lo estamos entendiendo después de haber leído la historia esta del comentario, ¿no? Entonces vamos a leer solamente en español ahora. Están labrando el campo con arados, están plantando semillas en la tierra. Los jóvenes obtienen ganancia y dan sustento a hijos y esposas. Entonces, cuando ella hace esta reflexión, ella ya es una monja que ha alcanzado el primer estado de iluminación, pero todavía no puede o no ha logrado el estado final de liberación que es el estado de Arahant. Entonces, por eso ella hace esta comparación y ella se pregunta a sí misma, ¿por qué yo, practicante virtuosa de la enseñanza del maestro, diligente, tranquila, no logro el nirvana? O sea, de ahí hay varios adjetivos en Pali. Akusita significa una persona que no es eh, negligente, una persona que es activa, akusita en Pali, ¿no? Eh, eh, entonces, o sea, que ella tiene todas las cualidades ya, porque tiene sila, tiene virtud, eh, sigue, digamos, las enseñanzas del Buda, tiene esfuerzo, tiene concentración, anuttara, pero aún así todavía no logra el nirvana final. Entonces, esos 2 versos, y ahora viene cuando ella relata cómo alcanza el nirvana final. Entonces, habiendo lavado los pies y viendo el agua para los pies venir inclinada desde arriba, de las aguas tomé el signo. O sea, de que como dije anteriormente, esto es una cosa, un evento cotidiano, algo aparentemente insignificante, trivial, pero cuando uno tiene, digamos, madurez mental, cuando las facultades han sido desarrolladas, las facultades mentales, entonces uno ve esto de una manera que le permite, digamos, reflexionar sobre el surgir y el cesar. Entonces, por eso dice ahí, entonces concentré la mente como un buen caballo pura sangre. Después, habiendo tomado la lámpara, entré a la celda, ¿no? Entonces, cuando ella dice esto, ya ha alcanzado el estado de Arahant, ¿no? Entonces, por eso después ella regresa a su celda, entonces utilizan esas lámparas de aceite en esa época, ¿no? Y tras ver la cama, me senté en ella. Entonces, cuando ella se sentó, ya se va a acostar, ya no tiene necesidad de la lámpara, ¿no? Entonces va a apagar la lámpara. Luego, habiendo tomado la rueda de ajuste, las lámparas de aceite tienen una rueda o una perilla, ¿no? Que, o sea, a lo mejor si ustedes son de la generación Z o no sé, no van a entender ese tipo de lámparas, pero seguramente Noé sabe, y yo también. Esas lámparas, ¿no? Antes se utilizaban, ¿no?
¿no? Entonces tienen una especie de perilla o una rueda, entonces para ponerle más luz uno la gira por un lado, ¿no? Y para apagarla entonces uno la ahoga en el aceite. Ese era el método, ¿no? Entonces, habiendo tomado la rueda de ajuste, giré la mecha y como la extinción de la lámpara fue la emancipación de la mente. O sea que aquí está haciendo un símil, ¿no? Eh, Padipasa ewa nivanam wimoko ajuche taso en pali. Padipasa, iwa. Lo que pasa es que ahí hay sandi, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Eh, Nivanam aquí significa la cesación, ¿no? Como la cesación, Iwa Nivanam Padipasa, de la lámpara, entonces, Wimoko Ahu Chetazo, la liberación, Wimoko, Chetazo de la mente, Ahu es un verbo, el verbo ser o estar en Pali en pasado, fue. Entonces, como la extinción de la lámpara, fue la emancipación de la mente. Entonces, esta es la historia de esta famosa Teri, eh, que es una de las principales discípulas del Buda, eh, que es Patachara, que es la bhikkhuni más importante como portadora del Vinaya, que es las reglas de disciplina, ¿no? Entonces, esta realmente es una historia bien, bien linda. ah, o sea, es una tragedia en realidad, hasta que ella encuentra al Buda, ¿no? Si no hubiera encontrado el Buda, ¿qué hubiera sido? ¿No? Pero es una historia temporal, yo creo, porque estas cosas ocurren todavía, ¿no? En el mundo, ¿no? O sea, una mujer, ¿no? Que vive en una familia que tiene todas las eh, comodidades y la riqueza del mundo, pero eh, decide no irse con una persona, o sea, que se enamora, que no es de la misma estatus social, ¿no? Y entonces eso, digamos, tiene consecuencias, ¿no? En el sentido de que ella pierde, digamos, todo eso confort que tenía y bueno, y todo lo que pasa después, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer muchas reflexiones con relación a eso, decisiones que ella tomó, eh, eh, que bueno, uno las puede juzgar o no juzgar, eh, y todas las cosas que ocurrieron después, la pérdida de sus dos hijos, o sea, perder dos hijos, o sea, perder uno, o sea, ya es una cosa irreparable, perder dos hijos. eh, Perder el marido, perder a los padres, quedarse sin nadie, ¿no? Eh, pero afortunadamente, o sea, ella encontró el Buda y recibió las enseñanzas del Buda y alcanzó, digamos, la liberación. Así que bueno, eso es un poco la historia de Patachara. El próximo domingo, o sea, hay una gran cantidad de historias, pero bueno, solamente tenemos dos conferencias, entonces el próximo domingo les estaré contando otra. Es bien interesante. Eh, y para aquellos interesados, les podemos compartir, si me ayuda Marina o quien está, las personas que están tomando el curso conmigo, el link de el Terigata y el comentario para las personas que quieran leer. Ok, si hay alguna pregunta con relación a lo que hemos estudiado, la historia, el Terigata, el comentario, entonces por favor levantar la mano eh, y le vamos a dar el micrófono. Bueno, el micrófono lo pueden abrir ustedes, pero lo vamos a poner como ahí, lo vamos a anclar. Entonces, Oscar levantó la mano venerable. ¿no? ¿Sonido? ¿Me escucha venerable? ¿Me escuchan? Buenas tardes, Sí, Venerable. adelante. Oscar, adelante. Venerable, una pregunta. Aquí, cuando el Buda le dice a esta persona que recupere la atención plena, podría entender que es en el contexto de cuando ¿Aló? uno se identifica con
factor mental insano, ya sea de pesar, de odio, de envidia, cualquier estado mental insano, cuando uno se identifica con él, no estamos definitivamente en atención plena, ¿verdad? Correcto. Cuando uno tiene todos esos estados de pesar, porque ella tenía el estado de pesar, de culpa también, ¿no? Por lo que había ocurrido, ¿no? O sea, ella se sentía responsable también de, ¿no? De no haber protegido a sus hijos, ah, y haber causado en cierta manera la muerte de sus hijos, ¿no? Por las decisiones que ella tomó ahí para poder cruzar el río. Eh, eh, También ella se sentía culpable de haberse ido de la casa, ¿no? Para regresar con su familia, ¿no? Cuando estaba por dar a luz, ¿no? Entonces hay toda una situación ahí de culpa, de pesar, de tristeza, ¿no? Eh, que, y que es imposible de reparar, ¿no? ¿Ok? Se cortó un poco lo que había dicho Oscar antes, por eso retomé lo último, pero no lo oigo. Sí, escuchando que a esta persona, pues sí le pasaron cosas extremadamente difíciles que sin asistencia de un bus creo que no hubiera sido capaz de haber podido salir de ese estado, de esa identificación con esos estados. Entonces, pues también ahí se manifiesta un gamma excelso muy extremo por todo lo que pasó y por el maravilloso tesoro de haber coincidido con la existencia de un Buda en ese preciso instante. Ujú. O sea, de que ahí, o sea, nosotros tenemos dos cosas. Primero, el hecho de que ella había realizado una aspiración en existencias anteriores y había practicado también en existencias anteriores, y también la condición en la vida presente de poder llegar, digamos, ante el Buda, ¿no? Entonces, es por esa razón, ¿no? Entonces, que el Buda, o sea, puede, digamos, ayudarla, ¿no? Pero a lo mejor hay historias no similares a estas, ¿no? Que la persona no tiene, digamos, la suficiente madurez espiritual o que sus facultades mentales no han sido desarrolladas. Entonces, y en ese caso, a lo mejor lo que el Buda puede hacer, ¿no? Eh, es más limitado o a lo mejor a veces es nulo. Entonces es importante también tener presente que está el Buda ahí, de por medio, definitivamente. Pero también la persona ha hecho cosas antes para poder, digamos, llegar a ese punto. ¿Ok? Gracias, venerable. Ok. Sí, no sé si la conexión suya o mía, pero a lo mejor es la de Oscar, porque está ahí afuera. Sí, Héctor. Gra- Gracias, buen día. Gracias, Buen venerable, día. por sus enseñanzas. Venerable, me menciona el sutta que en un momento dado el Buda tomó la decisión, por así decirlo, de decirle a Patachara que recobrara la atención plena. ¿Es correcto? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, Mm, en todo momento siempre hemos escuchado que no es el Buda el que va a poder hacer algo por uno, sino uno el que tiene que hacer todo el trabajo necesario para su progreso espiritual, para alcanzar el nirvana, para entrar en el sendero. Entonces, ¿cómo interpretar en este caso el hecho de que gracias a que el Buda sí hizo algo, Patachara fue que pudo recobrar la atención plena? Y eso es una pregunta. Y la otra pregunta es,
También hemos escuchado mucho que gracias a que el Buda menciona los suttas, eh, los discípulos se van iluminando o van alcanzando progresivamente las diferentes etapas de iluminación. Entonces, ¿cómo interpretar esto de que gracias a que el Buda recita un sutta o el Buda, en el caso de Patachara, dice que haga algo? ¿No contradice esto el hecho de que uno es el que tiene que trabajar por sí mismo? Pues, Gracias por pues su no, ok, aclaración. no, no porque en ese caso es como si fuera una condición favorable, ¿no? O sea, es como, ¿no? Cuando uno entra a un lugar, ¿no? Donde hay silencio, donde está todo, digamos, bien, entonces uno mismo, digamos, se predispone de una manera favorable. Entonces, eso es por un lado. Eh, y por otro lado, eso es, digamos, la presencia misma del Buda, ¿no? O cuando el Buda le dice que, que no tiene sentido dejar que la mente tenga pesar y estados insanos, ¿no? Por ahí no va la cosa, como digamos, ¿no? Eh, que digamos que no sea negligencia, o sea, que tenga atención plena. Entonces es como una exhortación eso, ¿no? Cuando uno le dice a alguien, ¿no? No tome eso, ¿no? Porque, ¿no? Eso le va a causar problemas, ¿no? Bueno, entonces un poco esos versos que nosotros tenemos ahí, yo creo que tienen esa función, ¿no? Y así como ella misma reflexiona sobre lo del agua, ¿no? Que es un hecho trivial, insignificante aparentemente y alcanza, digamos, la iluminación. También escuchando, digamos, la palabra del Buda, eso puede tener el mismo efecto, ¿no? Y sobre todo una enseñanza como ese verso, ¿no? Que el Buda dice, ¿no? Eh, los primeros dos versos que dicen, ¿no? De que los padres, los hijos, ¿no? No obstante que son de mucha ayuda, los parientes, ¿no? No son finalmente una protección. No, o sea, son una protección relativa, pero hay una protección que va más allá de eso. Entonces, esas enseñanzas realmente son muy potentes. Y también el verso ese de que es más importante, digamos, ver el surgir y el cesar, que vivir 100 años sin ver el surgir y el cesar, ¿no? Como diciendo, no, la cosa no va por otro lado, va por comprender el surgir y el cesar. Entonces, puede haber condiciones internas, como por ejemplo el agua que ella vio y todo eso, pero también condiciones externas, como las palabras del Buda, la presencia del Buda y todo eso. Pero en última instancia, no es la responsabilidad individual. Esa es una muy buena pregunta, Héctor. Muchas gracias, venerable. Ok. Lorena, Hola, buen día a todos. ¿Me oís bien? sí, adelante. Yo quería, bueno, me ha llamado mucho la atención cómo desde los versos de la Bhikkhuni a, digamos, la unión del contexto que ha dado con el texto de los versos, pues ha dado un significado mucho más rico, ¿no? Como decía al principio, pues solamente los versos no me decía tanto y sin embargo cuando ha narrado su historia pues ha añadido un significado mucho mayor, ¿no? Que realmente me ha impactado. Y entonces quería preguntar, no sé si quizá ha dicho algo de esto al principio porque he podido unirme pasados unos minutos del comienzo. Em, ¿Cómo podemos, si hay alguna forma de encontrar ese contexto, ¿no? Porque, bueno, yo hasta ahora había estado leyendo pues una traducción, el Terigata de Kairos, ¿no? Y allí es verdad que hay como un pequeño resumen de la historia de estas vicunis, pero no me ha parecido, o no sé, quizá necesito releerlo, pero no me ha parecido que fuera como tan afilado, ¿no? el comentario. Entonces quería preguntar si este proyecto en el que están trabajando, pues precisamente incluye, bueno, pues este contexto más amplio, este análisis, o si hay alguna otra forma en la que nosotros podamos
un poco ir integrando, ¿no? Estas enseñanzas del Terigata. Sí, o sea que nosotros ya desde hace varios años estamos trabajando la traducción del Terigata, que son los versos, y también del comentario del Terigata, y haciendo un análisis profundo de cada uno, digamos, de los versos. Entonces eso está públicamente disponible. Eh, ya hay en la página del IEF, ahí los primeros 4 capítulos con todas las historias disponibles, y el quinto capítulo ya está listo, lo único que es, tenemos que subirlo. Actualmente estamos trabajando en el sexto capítulo, o sea, es una cantidad de material, es muy grande. Ah, porque están estas historias y también muchas de estas vicunis importantes tienen lo que se llama la padana que comenté al comienzo, que también es un tratado canónico. Entonces ahí sí compartimos después eso con Lorena. Y si se quieren unir, nosotros tenemos este grupo de estudio todos los sábados a las 9 a.m. hora de México, donde nosotros estudiamos cada una de estas historias en profundidad, ¿no? De hecho, ese libro, ¿no? Lo tiene Soledad también en Uruguay. Sí. Eh, Ahí en Buenos Aires conseguimos una copia. O sea, que es un poeta español esta persona. ¿Cómo se llama el traductor? Mm, A ver, para Jesús compartirlo con Aguado. los... Jesús Aguado. Jesús Aguado. Sí. Ah, entonces, él le da, digamos, ese, digamos, estilo poético a los versos, que seguramente es un plus. Pero es importante leer en profundidad, digamos, el comentario y también el significado de las palabras, Mm, ¿no? Como yo dije sí. al comienzo, no sé si usted estaba, esto no fue hecho para ser traducido. Ah, Eso fue hecho como nosotros estudiamos en español y leemos El Quijote o García Márquez o, no sé, Octavio Paz aquí en México, ¿no? O sea, uno no lee Octavio Paz o El Quijote en ruso o en inglés, ¿no? Uno lo lee en español porque es la lengua que, ¿no? Entonces, Mm, si uno estudia Pali, o sea, ¿por qué uno va a tener que aprender eso en otra lengua? mm, Esto es algo como aquí dicen, a uno no le cae el 20 normalmente, porque el Pali a lo mejor no es una lengua, eh, la lengua madre de uno, pero en realidad es así, ¿no? mm, Entonces, por eso es importante ir eh, al origen. Pero bueno, la forma que nosotros estamos trabajando, o sea, nosotros estamos tratando de ir lo más que se puede, digamos, para entender, digamos, a estas monjas que vivieron hace 2600 años. O sea, es increíble, porque estas historias y todo esto son ventanas en el tiempo, ¿no? De una civilización completamente diferente, pero también son cosas universales, como nosotros vemos, ¿no? mm, Una persona se enamora de otra, se va, abandona a los padres, ¿no? Y mm, después, o sea, tiene todas estas adversidades, ¿no? El rechazo, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, que mm. son bien interesantes, muy lindos. O sea Sí. que este No, y proyecto desde nosotros lo luego disfrutamos. ¿Cómo? que digo que en las traducciones, o sea, cuando hay un análisis profundo o sea, de la traducción y el contexto, o sea, puede cambiar absolutamente, ¿no? La comprensión del texto. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo ese trabajo, desde luego, y espero poder pues leerlo, conocerlo y bueno, no sé. Así que bueno, por lo menos mi gratitud como mínimo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más o comentario? Nancy me parece que tiene la mano A ver, levantada. Y sí. venerable, me gustaría saber si este fue el origen entonces de la conversación que tuvo el Buda con Patachara de los versos del Dhammapada que mencionó. O sea, de que nosotros tenemos en el Dhammapada, tenemos dos historias de Patachara. Entonces, los versos de esos, los dos versos que leímos primero, ¿no? Y después tenemos los versos, el último, que es cuando alcanza el estado de Arahant, ¿no? Eh, entonces, ahora es bien interesante porque nosotros tenemos 3 comentarios, bueno, 3 historias. Aparte de esa está la historia de Patachara en el comentario de la Anguttara Nikaya, porque Patachara fue la principal bhikkhuni con relación al Vinaya.
Entonces, el comentario en el Anguttara Nikaya hay una sección donde el Buda va designando cuáles son sus discípulos y discípulas más importantes en distintas áreas. Entonces, también está la historia de ella en el comentario del Anguttara. O sea, que hay muchísimo material para leer sobre ella. Entonces, tenemos el Anguttara Nikaya, dos historias del Dhammapada, tenemos el comentario del Therigatha y tenemos también el Apadana. O sea que entonces con eso podemos reconstruir un poco la vida de esta monja, ¿no? Ah, así que, y bueno, Marina estaba comentando cuando yo llegué, ¿no? Que ella está trabajando con Mahapajapati, que es la fundadora de la orden de Bhikkhunis, ¿no? Era la tía del Buda, la madre adoptiva del Buda, Mahapajapati, que también esa es una historia bien larga, que está en el capítulo que estamos viendo, el capítulo de 6. Eh, entonces, bueno, también esa historia. De hecho, en la última clase nosotros estábamos comentando, no sé si está Winston hoy, eh, que para el año que viene sería bueno que el Instituto de Estudios Budistas Hispanos impartiera un curso sobre las grandes discípulas del Buda, ¿no? Que no sea así como yo lo estoy contando ahora, pero que sea un poco más como storytelling, ¿no? De tal manera de hacerlo ameno, y que precisamente las traductoras estas como Marina y Soledad y compañía, ¿no? Cintia, que están todas mujeres, se encarguen, digamos, de impartir este curso. ¿Qué le parece? Así que bueno, no obstante, Marina se está resistiendo. No, Nosotros lo yo vamos a no, hacer de una u no otra me manera, resisto. se los De todas prometo. maneras, revisen el chat porque he dejado ahí la liga al proyecto y la liga al curso, bueno, al grupo de estudio en el que estamos traduciendo. Y bueno, sí, que nos estamos apoyando en toda la información que hay alrededor de cada verso, ¿no? No solamente en el verso y su traducción, sin tener en cuenta nada más. Y de hecho, Venerable que no ha comentado la última adquisición por mi parte, que fue el Teriapadana Dipani, Ok. que es otro Padana comentario Dipani. más. Sí, Ok. sí, O sí. sea, de que aparte de todos de todo lo que hay sobre que dije, ¿no? Dos historias del Dhammapada, la historia de el Therigatha, el Apadana, ¿no? Eh, el comentario del Anguttara Nikaya. Entonces hay una obra reciente que se llama el Therigatha Dipani, eh, que es algo así como la exposición de los versos de las Teris, de las Bhikkhunis, que es de un monje birmano contemporáneo del venerable Silananda, eh, que también no se lo tenemos aquí en la biblioteca impreso y también está en PDF. Es un comentario en Pali porque a diferencia de la Padana de los bhikkhus, que tiene un comentario, en la Padana de las bhikkhunis no tiene comentario. Entonces este monje, digamos, llenó este vacío, entonces y escribió este libro que es muy útil, que nosotros también estamos utilizando para poder entender la Padana de las monjas. Ok. ¿Alguna otra? Soledad levantó la mano. Sí, venerable. No, simplemente, por supuesto, para agradecerle muchísimo haber compartido esta historia y nada, de comentarles a todos los presentes que estas historias son muy inspiradoras porque Patachara, por ejemplo, que consigue su liberación hace 2600 años con el Buda Gotama, en realidad como que nos llega a todos muy de cerca porque el sufrimiento es algo que lo comprendemos todos y podemos haber sentido el sufrimiento de Patachara a tantas pérdidas, y que bueno, que en realidad el sufrimiento es algo que está inherente a la realidad. Así que digo que es muy inspiradoras estas historias y que, bueno, que sean todos bienvenidos, venerable, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? Oscar. Sí, venerable.
volviendo a la historia, es que esta historia uno le da vueltas y vueltas. Me impacta mucho el tema que acaba de comentar, que no estaba esta persona dotada de inteligencia o suficiente inteligencia, pero sí tenía muchísima sabiduría, ¿no? Entonces también podemos observar que esa falta de inteligencia, de esa cualidad, pues en realidad le hizo cometer errores graves uno tras otro, ¿no? Primero involucrarse con un trabajador, después huir de su casa, después continuar con tenerle muchísima tolerancia a su esposo para poder regresar, después irse a regresar a su casa embarazada y que tuvo un hijo en el camino, o sea que no era una persona que se le diera juicios correctos, ¿no? O sea, tomó muchas decisiones muy malas y me parece que eso también es importante de rescatar, esa falta de inteligencia que no necesariamente va con la sabiduría, ¿no? Porque pues, muchas veces a las personas que no somos muy inteligentes, a veces nos frustramos de que no captamos rápido, no aprendemos rápido, pero en realidad también no indica que una persona en realidad sea eh, con sabiduría, tenga sabiduría o no tenga sabiduría, ¿no, venerable? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Sí, o sea que es impresionante el contraste que hay, ¿no? Entre todas las decisiones, ¿no? A lo mejor incorrectas que tomó, digamos, y el desenlace final de la historia, ¿no? Sí, ¿no? Y cómo, digamos, ella estaba destinada, digamos, a alcanzar, encontrar el Buda y alcanzar la iluminación final, ¿no? Pero claro, eso aparentemente es incomprensible. Es incomprensible, es como la punta del iceberg, como se dice, ¿no? Eh, pero si uno ve, digamos, que ella tenía, digamos, todas estas perfecciones acumuladas anteriormente, ¿no? Entonces simplemente necesitaba destapar, digamos, todo eso, ¿no? Entonces de esa manera, entonces hace un poco más de sentido, ¿no? De todo lo que nosotros eh, hemos visto. O sea, es muy difícil de entender muchas cosas eh, que ocurren, ¿no? Pero que tienen que ver también con la ley del karma y con cosas, ¿no? Que solamente quizás el Buda puede ver. ¿Ok? Gracias, venerable. Bueno, entonces yo creo que sí, damos por Venerable, finalizado. Marina Sí, levantó la mano. a ver, ¿dónde está Sí, Marina? era con respecto a lo que comentó Óscar ahora. En ese momento es que yo creo que esa inteligencia mermada era por el trauma que acababa de padecer, ¿no? O sea, porque o sea, estaba ahí acababa de tener un hijo, en medio de una tormenta horrible, con el niño pequeño al lado, el otro, luego el marido que se le había muerto y ella no sabía, el marido se había ido a hacerle un refugio, ella no sabía dónde estaba. Y luego va, lo encuentra muerto ahí de esa manera horrible, comido en un hormiguero. Entonces ella entra como en shock, yo creo, ¿no? Entonces sí, porque ella, el resto de las decisiones que toma y que hace en su vida son bueno, pues por no pensar en las consecuencias de las acciones, ¿no? Eso lo hacemos todos. O sea, toda la gente que no está entrenada dice, bueno, a ver, yo veo a este, mira qué guapo, me enamoro, me fugo con él, me voy. Y, y ella es lo que hace, ¿no? Ella hace eso y de hecho el comentario dice, ¿no? No sé si era el comentario del Dhammapada, que cuando ella se casa y entonces empiezan la vida como marido y mujer, pues nada, el marido va a recoger leña y vuelve y ella está allí Bañándose. fregando, cocinando, cuidando de la casa y dice, ahí experimentó los primeros resultados de sus acciones, ¿no? O sea, como que ella tuvo que hacer. Ella no esperaba que la vida de enamorada iba a ser tan trabajosa como le resultó, ¿no? Y cuando se quedaba embarazada, pues ella lo normal es que quería ir a tener el niño a la casa grande de sus padres. Eso tampoco es por no ser inteligente. Es decir, no es que ahí no queda claro si ella era inteligente o no. Tomó malas decisiones, pero hay gente inteligente que toma malas decisiones. Todos conocemos a alguien, ¿no? Y el tema es dejar de tomar malas decisiones, ¿no? Y uno puede decidir dejar de tomar malas decisiones
en el momento actual, con todo, con lo que tenga, con todo lo que tenga a mano. Entonces dice, por ahí no, voy por aquí. Y ella pues era así, ella era escapista, entonces escapa de los padres, escapa de del marido y le pasan muchas cosas porque en lo que nos tiene deparado el karma, eso no sabemos ni lo que es. Era solo eso, Exacto. que no es que ella fuera poco inteligente. Las decisiones que tomó no fueron inteligentes, pero ¿quién ve en el futuro, no? Ujú. No creo que ella no fuera inteligente. Si no fuera inteligente, pues no habría, no sé, no habría llegado hasta ahí. Ujú. Sí, y bueno, y como conclusión yo creo que podemos decir que después de tanta adversidad, que haya, digamos, esa posibilidad de poder alcanzar la iluminación, realmente es una historia también, Mm, eh, en ese sentido increíble, ¿no? Eh, pero mm, bueno, ahí dice, por el estado mental en que se encuentra una persona enamorada, toma malas decisiones. Correcto, mm. ¿no? O sea, no siempre será así, pero bueno, a veces es así. Entonces, bueno, entonces nos vemos el próximo domingo. Espero de que les haya gustado la historia y que la hayan pasado bien. Y bueno, vamos a organizar este curso de las grandes discípulas para el año que viene. Esta semana voy a reunirme con Luis Miguel y con Winston para, para hablar sobre eso. Ya a lo mejor el próximo domingo tenemos más información. Hasta pronto, nos vemos. Muchas gracias por estar aquí.